Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cómo la ves, donde nos adentraremos en el fascinante mundo de la Ciudad de México y sus tesoros culturales. En el día de hoy nos encontramos en un viaje en el tiempo, para explorar los cines antiguos que han dejado huella en esta gran metrópolis. Esta es la segunda parte. Si no has visto la primera, te invitamos a que la visites. La Ciudad de México es conocida por su rica historia y su amplia oferta cultural. Dentro de ese abanico de posibilidades, los cines antiguos ocuparon un lugar especial. Estos espacios no solo nos transportan a épocas pasadas, sino que también nos brindan una experiencia cinematográfica única y nostálgica. Cine Ópera. Comenzamos nuestro recorrido en el corazón de la ciudad. Aquí se encuentra uno de los cines más emblemáticos de la época dorada, el Cine Ópera. El Cine Ópera fue inaugurado el 11 de marzo del año 1949. Es del estilo Art Deco, con una portada en la que destacan dos esculturas talladas en piedra que muestran las máscaras de la comedia y la tragedia. Detrás de las mismas hay un gran ventanal que iluminaba el vestíbulo del cine. En sus interiores contó con mobiliario y revestimientos lujosos, como candiles de bronce y cristal y muros de espejo. Cabe mencionar que el interiorismo fue diseñado por el escenógrafo Manuel Fontanals. En el año 1993, debido al quiebre de la estatal Compañía Operadora de Teatros, S.A. Cotza, el Cine Ópera cerró, solo temporalmente. Al año siguiente, la sala comenzó a administrarse y a rentarse como sala de conciertos. Debido a un altercado durante un concierto, el Cine Ópera fue cerrado definitivamente el 12 de octubre del año 1998. Fue entregado en 2011 en resguardo al Instituto Nacional de Bellas Artes, con el fin de convertirlo en un centro cultural. Actualmente se encuentra abandonado y en un estado de avanzado deterioro. Palacio Chino. Su construcción estaba inspirada en el Oriente. En su interior se encontraban réplicas de pagodas y Birmania y templos, jarrones, máscaras, faroles y pasillos decorados al estilo asiático. La sala se inauguró el 29 de marzo de 1940 con la cinta Luna de Miel, en un evento sumamente extenso, el cual incluyó actores como Charles Chaplin y Gary Cooper, quienes enviaron felicitaciones por telegrama. El costo del boleto aquel día fue de 4 pesos. Por su tecnología y concepto era considerado como un cine premier o de lujo, ya que contaba con alfombrado, butacas acolchonadas, sonido CinemaScope, pantalla panorámica. En aquella época se proyectaba una película a la vez y los estrenos se realizan cada semana. No podían hacerse reservaciones, por lo tanto los usuarios tenían que formarse y sentarse en donde les fuera posible. Durante la década de los 50 pusieron a la venta el Palacio Chino y su comprador fue Carlos Amador, un empresario relacionado con el cine, quien era esposo de Marga López. El tamaño del establecimiento se redujo a la mitad y se dividió en varias salas, dando paso a lo que se conocería como Telecine Palacio Chino. Lastimosamente, las decoraciones y murales fueron desmantelados. La fachada, ubicada en la calle de Iturbide en el centro histórico, es lo único que sobrevive de aquel recinto. Y así funcionó, hasta que en 2016, la franquicia de Cinemex anunció su clausura por venta de boletos pirata. El edificio sobresalía de los demás por su característico color vino, ventanas de herrería estilo chino, 2 letreros neón pequeños, budas en las paredes y una marquesina donde se anunciaba la cartelera del día. Cine Alameda. Continuamos nuestro recorrido y llegamos al centro histórico de la ciudad. El Cine Alameda fue diseñado y construido por los arquitectos Carlos Crom y Jorge Albarrán. Fue inaugurado el 14 de marzo de 1936, localizado en la Avenida Juárez.
Su sobreentrada no refleja la riqueza del decorado interior, que se asemejaba a un típico pueblito mexicano. Muchos de los espectadores de la época aseguraban que se trataba de una copia de Tasco Guerrero. El Cine Alameda tenía también como particularidad su techo pintado de azul, en el que se proyectaban estrellas y nubes que parecían desplazarse. La impresión que causaba este efecto entre el público era asombrosa. Desde sus inicios contó con aire acondicionado, lo que representaba un gran avance en materia de confort. Por desgracia, del legado cultural mexicano, al Cine Alameda fue cerrado en 1970 y demolido en 1985, el infausto año del sismo. La influencia de este recinto llega y resuena hasta nuestros días. Cine Olimpia. El Cineteatro Olimpia fue construido en el terreno que ocupaba la huerta del primer convento franciscano fundado en la Ciudad de México en 1524. Con el paso de los siglos, la huerta fue dividida en lotes, en los que se edificaron casas y luego el Hotel Jardín, que se convirtió en el Cine Olimpia. La inauguración fue el 10 de diciembre de 1921 y su aforo era de 4,000 butacas. Tenía 2 salones de baile, un fumador, 2 vestíbulos y un órgano Wurlitzer. Se convirtió en importante centro cultural. Fue una de las primeras salas con sonido. Se proyectó la primera película sonora, El cantante de jazz. Desde los altos del Olimpia, la XCW inició transmisiones en 1930. En 1941 fue remodelado por Crombie. Se mantuvo así hasta 1995, cuando fue fraccionado en varias salas y dejó de funcionar en 1999. Cine Teresa. Nuestro último destino nos lleva al Cine Teresa. Este famoso cine abrió por primera vez sus puertas al público en 1924. Contaba con una amplia sala de proyección en donde se presentaban películas mudas en blanco y negro. Estos filmes eran acompañados por un pianista que tocaba en vivo durante cada función. Debido a una serie de obras viales y de ampliación en la antigua avenida San Juan de Letrán, hoy Eje Central, fue que 10 años después las primeras instalaciones del cine fueron demolidas parcialmente. Y en 1942 el Cine Teresa comenzó una nueva etapa, seguramente la mejor en su historia. El arquitecto mexicano Francisco J. Serrano fue el encargado de dar vida al nuevo recinto, que se volvería uno de los grandes ejemplos del Art Deco en la ciudad, con espacio para aproximadamente 3,000 espectadores y una decoración que además de impresionante era única en su tipo. Se convirtió en uno de los cines más lujosos y exclusivos, en un importante punto de reunión social de la élite mexicana y en uno de los primeros cines en donde se podía disfrutar la proyección de los esperados estrenos de película hollywoodense. El interior ostentaba un pasamanos de cristal, fina madera y bronce, que contaba con los acabados de mármol de la sala y el vestíbulo, en donde se exhibía una impresionante copia de la Venus de Canova. En esta nueva etapa en el Cine Teresa fue el recinto que se dedicaba a las damas metropolitanas, por lo tanto a las buenas costumbres del momento. La época del oro del cine en México fue también la época dorada del Cine Teresa. Durante la década de 1990, bajo el mandato del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, distintas fueron las medidas que llevaron al cine nacional a la decadencia. Cadenas de cine extranjera controlaron el mercado y terminaron por desplazar a los establecimientos independientes. Gracias a la compra y proyección de una gran colección de películas pornográficas, el Cine Teresa fue salvado. Lo que había sido un lugar concurrido por gente de buenas costumbres se transformó en un sitio prohibido. Y después de una larga travesía, en 2010, el Cine Teresa volvió a quedar a la deriva. Sin embargo, sufriría su última y actual transformación. Esta vez se convertiría en una más de las muchas plazas tecnológicas que invaden el eje central. Sin embargo, el edificio conservó su distintiva fachada Art Deco,
gracias a la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente, el tercer piso es rescatado por la Cineteca Nacional y en 2013 funciona como una de sus sedes alternas. Bueno, y así concluimos nuestro recorrido por algunos de los cines antiguos más destacados de la Ciudad de México. Estos lugares nos recuerdan la importancia de preservar nuestra historia y disfrutar de la magia en su estado más puro. Esperemos que hayas disfrutado de este viaje en el tiempo, y si quieres parte 3, no olvides ponerlo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir, eso me ayuda mucho. Espero que la hayas pasado genial en este video, ¿y tú cómo la ves?